Buenos días, hoy es domingo 2 de noviembre. Soy el doctor Marco Martínez, médico internista de la ciudad de Cali, perteneciente al grupo COVID Cali, Colombia. Hoy voy a hacer un pequeño resumen de un evento que se hizo una reunión, una instrucción al grupo médico del Hospital Buenavista de Jumbo. Fui invitado muy amablemente y muchas gracias de antemano al doctor Mario Pombo, médico, administrador en salud y especialista en auditoría de calidad. Y trabajó mucho tiempo en la Secretaría Departamental, con amplia experiencia. Y muchas gracias también a la doctora Claudia Sánchez, gerente de esta gran institución de nuestra comunidad del Valle, que hace una gran labor en la comunidad yumbeña. Hospital Buena Esperanza, qué bonito nombre, Buena Esperanza, y eso es lo que necesitamos en esta época de la pandemia, buenas esperanzas, y eso es también mi mensaje, es un mensaje de buena esperanza. Nosotros aquí en el Valle, lo que voy a decir es producto de mi experiencia personal, es una experiencia, es producto del aprendizaje que he tenido a nivel grupal, gracias al grupo que hemos conformado hace unos meses, COVID Cali, Colombia. Es un grupo de estudio donde hay investigadores también, el doctor. Hay que agradecer especialmente al doctor Oscar Gutiérrez Montes, investigador de la Universidad del Valle, farmacólogo, quien nos ha dado con el grupo del doctor Raúl Corral, de la doctora Berta López, del doctor Alberto Concha y del doctor Alejandro Varela, unas herramientas maravillosas para poder impactar de forma temprana esta epidemia en nuestra región. También voy a dar muchas gracias al grupo de estudio Cali, que se llama COVID Cali, Colombia, cuyo moderador es el doctor Marlon Burbano, cuyo moderador es Jaime Gil, y Marlon Burbano es el director del grupo, profesor de anatomía de la Universidad Libre, y Jaime ha sido también profesor de dermatología y con amplio conocimiento en la inmunobiología y procesos inmunológicos de la piel y sistémicos. Muchas gracias al grupo por todos los aportes de todos los colegas y todo el enriquecimiento. Esto que les voy a decir es producto de estudio, de muchos foros, de muchas discusiones, y obviamente tenemos el apoyo científico de este grupo de investigadores que sacaron su primer reporte del ancianato San Miguel con esta terapia triple, de la cual vamos a hablar brevemente. Bueno, en este momento el tema a tocar, o lo que se tocó con los médicos, venerables médicos del Hospital de Jumbo, fue intervención temprana comunitaria en COVID. Entonces vamos a hablar qué es la intervención comunitaria temprana en COVID. Es una intervención ambulatoria. Yo creo que este tema es supremamente importante para solucionar nuestra problemática actual. Yo creo
y espero que las entidades del Estado, los Secretaría Pública, el gobierno, pongan sus antenitas frente a esto, porque se ha hecho un buen trabajo en las clínicas, se ha hecho por lo menos en el Valle, se ha hecho muy buen trabajo en la atención en urgencias, en cuidado intensivo. Creo que los médicos y los equipos han estado muy alertas. Hay algo que yo quiero resaltar. Esto me lo resaltó el doctor Oscar previo a dar la charla, y es que aunque la epidemia de SARS-CoV-2 ha aumentado, no ha aumentado el COVID. Es decir, aquí en el Valle hemos estado muy indisciplinados, realmente sí, se abrieron las puertas y ha habido mucha indisciplina. Una cosa es tener SARS-CoV-2 y otra cosa es tener COVID. El SARS-CoV-2 es el paciente asintomático o el paciente que tiene una infección leve o gripa y que no se complica. El COVID es la fase inflamatoria de la enfermedad o la fase complicada, la fase respiratoria. A eso lo denominamos COVID. Entonces, el hecho de que la epidemia de SARS-CoV-2 se haya disparado, no así el COVID. Y esto obedece a que en el Valle se están utilizando ciertas estrategias farmacológicas que creemos que ha atenuado la situación de COVID. Es decir, las unidades de cuidado intensivo están no en un tope como en otras ciudades, especialmente en Medellín, donde las unidades están en el tope. En el Valle no ha sucedido eso. Todavía tenemos buena capacidad en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque el COVID no se ha disparado de la forma que se ha disparado en otras regiones del país. Y eso es algo bien importante. Y eso obedece a que ya hay un grupo de médicos en la ciudad que están utilizando instrumentos farmacológicos para intervención temprana. Y a eso es a lo que yo quiero referirme, a la intervención temprana. Bueno, vamos a hacer, yo tengo dividido la intervención temprana en 7 pasos. Yo voy a hacer un resumen de esos 7 pasos. Ya digamos, módulos educativos, voy a hablar de paso por paso y voy a explicar otros aspectos referente más profundos sobre este tema. Primer paso. Esto es lo que yo hago con mi grupo de trabajo. Yo tengo un grupo de trabajo con 3 asistentes médicas y una médica, que es la doctora Juanita Camacho. Están mis asistentes, que son Estefanía, Ana María y Arlena. Ese es mi equipo de trabajo y manejamos este modelo de trabajo, que es el que les voy a compartir. Primero, conexión. Conexiones tener una línea de acceso para que el paciente con COVID pueda acceder a un servicio de intervención temprana. Si la conexión falla, todo el resto del proceso falla. Hay que educar a la comunidad en que hay líneas de atención primaria e intervención temprana. Es muy importante que el paciente, nosotros lo hacemos a través de 3 teléfonos con WhatsApp, y en el WhatsApp las personas mandan un mensaje de SOS, pongámosle mensaje de SOS, las asistentes médicas captan el mensaje y distribuyen el paciente al médico que está encargado del programa, al médico de asistencia primaria, que no soy yo soy, digamos, el que manejo de pronto los esquemas terapéuticos, le hago el enfoque médico como médico internista. La primera línea es el médico general, que está capacitado para manejar la línea, en este caso la doctora Juanita.
Una vez se haga la conexión del paciente, o sea, una rápida captación del paciente, porque si es una línea que no, que es que lo vamos a atender al otro día, tenemos que atenderlo rápidamente y eficazmente. Pasa la llamada, se conecta el médico y viene el segundo paso. El segundo paso es diagnóstico temprano. Entonces, una vez haya una conexión, un sistema de conexión de call center, viene el diagnóstico temprano. Es básico. Para poder hacer una intervención temprana, se requiere hacer un diagnóstico temprano. Claro, si usted va a hacer un diagnóstico, porque es que vamos a hacerte la PCR, a ver si lo que tienes es COVID o no, la PCR pues te mandamos a la persona del laboratorio en 2 o 3 días, espera que te llamemos y luego el examen sale en 5 días, entonces perdió unos 5 o 8 días cuando ha podido hacer una intervención inmediata. El diagnóstico temprano, ¿cómo se hace? Por clínica. Aquí, en este estatus de pandemia, la clínica impera. Aquí tenemos que hacer un diagnóstico clínico. Para hacer un diagnóstico clínico tenemos que conocer muy bien la historia natural de la enfermedad. Nos la tenemos que conocer aquí y aquí. Tenemos que estudiar y a medida que uno va viendo pacientes, va desarrollando cada vez más agudeza en el diagnóstico. Por eso el médico general que maneja esta línea debe tener también el apoyo de un médico que tenga más experiencia. En el caso de nosotros, la doctora Juanita, que ya tiene mucha experiencia, siempre me consulta a los pacientes a mí para tomar decisiones terapéuticas o las que haya que tener. Entonces, siempre hay una secuencia de cosas y la clínica, el diagnóstico clínico al cual nos vamos a referir en otro módulo, es vital. Luego vienen los exámenes de laboratorio para el diagnóstico temprano, donde constamos del antígeno para el SARS-CoV-2, que es una proteína, pues son proteínas que hacen parte de la spike protein, y ese es otro módulo al cual nos vamos a referir. Vamos a hablar sobre lo que es la PCR, el antígeno, los test rápidos, las pruebas serológicas. Todo eso lo vamos a explicar en otro módulo, porque la idea es pues fraccionar esta información para que el mensaje llegue más fácil a ustedes. Entonces, conexión, diagnóstico temprano a base de clínica y reforzado con exámenes de laboratorio. Luego viene el cuarto punto, que es el cerco epidemiológico. Cerco epidemiológico o rastreo. Hablemos de cerco epidemiológico porque detrás de una llamada, detrás de un paciente que uno atiende por COVID, pueden haber 5 en peligro o 5 infectados. Yo he tenido familias donde de una llamada hay 9 pacientes contaminados. Entonces, si usted se limita a hacer un diagnóstico de una persona y tratar a esa persona y no hace el estudio epidemiológico de esa familia, de ese grupo familiar o de ese grupo de amigos que están en la misma finca o que estuvieron en la misma reunión, pues no estamos avanzando, porque tenemos que frenar el proceso de forma temprana en ese paciente que está enfermo y en las personas que están alrededor. Ese tema del cerco epidemiológico también lo vamos a analizar con más precisión en los módulos que vamos a hacer. Entonces volvemos y repasamos: conectividad, diagnóstico temprano, cerco epidemiológico, y viene el cuarto punto, intervención terapéutica o farmacológica. La intervención terapéutica o farmacológica
Básicamente hay muchos tipos de intervención que podemos hacer de acuerdo a la fase de la enfermedad. Para poder intervenir terapéuticamente el COVID a nivel ambulatorio y domiciliario, se requiere muy buen conocimiento de las herramientas que tenemos en el momento, y porque hay herramientas farmacológicas y no farmacológicas para intervenir al paciente. Se necesita conocer muy bien el paciente y sus comorbilidades, porque no es solamente intervenir el COVID, sino que a veces hay que intervenir o corregir ciertas situaciones médicas que puedan estar empeorándose con la infección. Entonces, en este punto, pues vamos a mencionar la herramienta y esa perla que nos han regalado los investigadores de la Universidad del Valle, y le agradezco especialmente al doctor Oscar por toda esa instrucción, toda esa paciencia que ha tenido conmigo y con el grupo para mostrarnos sus estudios sobre cómo funciona el medicamento, todas esas horas que me ha dedicado para enseñarme cómo funciona la ivermectina, cómo funciona la nitazoxanida, etc. Eso pues realmente es un regalo que él nos ha dado de su conocimiento como científico, y eso hay que resaltarlo, porque ese es un proyecto de emprendimiento de este grupo de personas que mencioné, que es de enaltecer, porque esas son las cosas que hacen una diferencia. Porque aquí tenemos quién va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Quién la va a cambiar, el COVID o nosotros? Es la actitud nuestra frente a la enfermedad la que va a cambiar la historia de la humanidad. Y yo invito a todos los médicos a seguir el ejemplo de este grupo de científicos de la Universidad del Valle, y a todos los médicos de Colombia los invito a que sigan los estudios de estas personas y los lean detenidamente, porque ellos nos están dando un gran regalo. La intervención terapéutica o farmacológica, que es el cuarto punto de intervención comunitaria, básicamente es una fórmula sencilla, barata y simplemente genial. Y funciona. Yo comencé a tratar pacientes con esta fórmula ya hace varias semanas. Me costó un poquito de trabajo entrar en la nitazoxamida, porque la nitazoxamida a veces es un poquito, entra en reversa en el paciente, pero lo que el plus que da la nitazoxamida en esta terapia triple, yo la llamo la terapia triple: ivermectina, nitazoxanida y aspirina. Eso es genial. Y vemos resultados que realmente son significativos, y vemos que son resultados que salvan vidas. Entonces, yo los invito a los médicos del Valle, yo invito a los médicos de Colombia a que por lo menos se sientan a analizar esto. Ayer me llamó la doctora Dora Salazar, internista de la ciudad, quien aprecio muchísimo y con la cual he trabajado mucho, muy contenta porque había descubierto un artículo en Medscape, y para mi sorpresa, por fin los americanos se dignan a poner la nitazoxanida y la ivermectina y a mencionarla dentro de todo el esquema terapéutico donde está el remdesivir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es bueno para nosotros. Bueno, este módulo se ampliará después y les daré una educación sobre cómo funcionan estos fármacos y otros fármacos que podemos tener a la mano. Entonces, salto de la intervención farmacológica que era el cuarto punto, al quinto punto,
El quinto punto es seguimiento del paciente. Probablemente el seguimiento del paciente es la parte más difícil de este proceso. Seguir un paciente, yo les aclaro una cosa, esto todo lo estamos haciendo por telemedicina. Mi enfoque sobre esta estrategia de acción es por telemedicina. El médico está, nosotros pasamos en mi práctica personal del fonendoscopio al celular y al pulsoxímetro. Nos ha tocado con esto aprender muchas cosas, nos ha tocado aprender a mejorar los sistemas de comunicación, la tecnología, manejar tablets, a saber formular por tablet, por celular, etc. Eso ha sido un reto. Y a poder interrogar y agudizar nuestro criterio clínico por telemedicina. El seguimiento es un reto grandísimo. Creo que para seguir un paciente le prueba a uno todos sus conocimientos como médico, requiere un amplio conocimiento de la medicina porque esta enfermedad abarca todos los órganos y en el seguimiento uno tiene que estar pendiente de todo lo que está sucediendo y tiene que conocer perfectamente la historia natural de la enfermedad. Las complicaciones que pueden surgir en el momento y cómo ir afrontando de forma terapéutica cada situación que se va sucediendo. Entonces algunos colegas me dirán, pero Marco, ¿usted cómo hace para hacer con telemedicina sin ver al paciente? Son pacientes muy delicados, muy graves. Tenemos una gran herramienta que hemos incorporado en este proceso, que es, y hay que dignificar a estos profesionales, el terapista respiratorio es básico. El terapista respiratorio es el encargado de ir a la casa de los pacientes que están comenzando a tener problemas respiratorios. No lo utilizamos en los pacientes que tienen un cuadro de COVID leve, pero cuando el COVID ya comienza a tener visos de ser moderado y comienza a entrar en esa franja roja, el terapista respiratorio de nuestro equipo, que es, en este momento lo tengo que mencionar, Ricardo Mejía, que es experto en COVID, es terapista especializado en unidad de cuidado intensivo en UCI COVID. De noche está en UCI y de día ve los pacientes a domicilio. Los pacientes es el terapista del equipo. Entonces, este personaje es el encargado de hacer un seguimiento en los pacientes que pueden tener situaciones respiratorias y que se puedan manejar a nivel ambulatorio. Este punto de seguimiento requiere un pulsoxímetro, es vital, y luego ampliaremos el tema. Entonces vamos, conectividad o conexión, diagnóstico temprano, cerco epidemiológico y rastreo, intervención farmacológica y seguimiento del paciente. Voy a poner una palabra un poquito más profunda, acompañamiento del paciente. Seguir puede ser una llamada, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es muy mecánico. El acompañamiento es más del corazón del médico, no hacia un paciente, hacia una familia. Entonces eso es muy, muy importante, que esa familia doliente de lo que está sucediendo sienta que su médico está genuinamente interesado, está llamando y la familia tiene acceso a ese médico o a ese grupo médico. En el caso mío, pues hay 3 asistentes, está la doctora Juanita y estoy yo. Si yo no puedo atender la llamada, está la doctora Juanita, si no está la doctora Juanita está Stephanie, o si no está Arlena, o si no está Ana María, pero siempre hay alguien, siempre hay eco frente a las dudas que constantemente y día a día están surgiendo. La parte emocional, la parte psicológica, los temores, las angustias. El paciente se va muchas veces para la clínica, cuidado intensivo, y hay que seguir acompañando a esa familia.
Y hay que seguir acompañando a ese paciente que está angustiado, que está perdido, que no tiene dónde tener un eco como doliente de la situación. Entonces, tenemos que tocarnos y tenemos que acompañar a esas familias y a esos pacientes. Ya pasamos a otro paso. Después del seguimiento viene lo que llamamos la remisión oportuna. Eso es muy importante. Volvamos a repetir: conexión, diagnóstico temprano, cerco epidemiológico y rastreo, intervención temprana, seguimiento y acompañamiento y remisión oportuna. Cuando usted está manejando un paciente en casa, la mayoría de los pacientes van a responder rápido y bien, pero hay un porcentaje de pacientes, pongámosle un 20% de los pacientes que tienen COVID. Yo le digo a los pacientes, de 8, uno se va para la clínica. O de 9, uno se va para la clínica. Depende cómo uno maneje las cosas. Pero si uno hace una intervención rápida, puede disminuir esa remisión a la clínica muchísimo, muchísimo. ¿Y eso qué va a hacer? Si uno hace estos esquemas o estas estrategias de intervención, va a reducir muchísimo que los pacientes que tengan SARS-CoV-2 vayan a tener COVID, si me lograron entender la diferencia, vayan a tener COVID y vayan a terminar en una clínica, vayan a terminar en una fase inflamatoria complicada o en una neumonía complicada. Entonces, ese es el reto. Pero hay momentos donde, a pesar de que se tomen todas las medidas, estos pacientes requieren ser remitidos oportunamente a una clínica. Todo eso lo vamos a hablar en los siguientes módulos. Y viene luego el paciente, si entra a la clínica, entra a una parte oscura donde uno pierde el paciente. De alguna manera ya entra a unos protocolos de manejo hospitalarios que están debidamente establecidos y que uno los debe respetar. En lo posible debe mantener uno una comunicación con la familia. A veces yo mantengo comunicación por el celular con el paciente y me está contando lo que está sucediendo en la clínica. Y eso le da mucha tranquilidad al paciente. En lo posible lo trato de hacer. Luego viene la última fase del proceso, que es muy importante, que es la documentación de datos. La documentación de datos y de información es muy importante, porque es la única manera que nosotros podemos evaluar y tener resultados concretos para la comunidad médica y científica de que nuestros procesos son eficientes o qué tipo de eficiencia han tenido. Desafortunadamente, para la documentación de datos se requiere tiempo, personal humano y es un proceso costoso. En el caso mío, yo no puedo asumir ese costo porque el proceso no alcanza a ser autosuficiente para solucionar el costo de la documentación de datos. Eso tiene que haber una persona que esté llenando unos formatos de proyectos de investigación. Yo con el doctor Oscar y con el doctor Alejandro Varela y el doctor Alberto Concha he podido ver el proyecto de ellos, que es muy bonito. Les he colaborado con algunos pacientes, no como quisiera, porque es que hacer un seguimiento y llenar las planillas de investigación requieren tiempo y requieren material humano que yo no he podido aportar. No he podido, no he tenido la capacidad financiera para tener eso. Hay muchas llamadas, hay mucho trabajo y el tiempo no nos da para la parte de documentación, pero eso es muy importante. En estos procesos se debe documentar la información y se debe documentar
en proyectos de investigación para que la información no se pierda. Bueno, ese es el mensaje que les quería mandar. Espero que las entidades de salud pública comiencen a poner un poco de atención a la intervención comunitaria, a los esquemas de intervención inteligente por telemedicina para solucionar las situaciones de esta pandemia. Por otro lado, también hago una llamada a la empresa privada. ¿Por qué? Porque esto nos va a tocar a todos y esto va a comenzar a tocar las puertas de la empresa privada, de los empleados, de los colaboradores, y van a comenzar a haber incapacidades prolongadas y en algunas situaciones pueden llegar a haber letalidades de sus empleados y tenemos que comenzar a invito a la empresa privada que comience a invertir en proyectos de investigación, en proyectos de salud comunitaria que a veces el Estado no alcanza a cubrir. Es una invitación a que ellos piensen que hay que hacer una inversión en material humano, en investigación, en atención primaria temprana para nuestra comunidad, para la comunidad de sus empresas. Es demasiado importante. Nosotros como médicos aquí en el Valle, y resalto la importancia y el valor del grupo COVID Cali Colombia y del grupo de investigadores liderado por el doctor Raúl Corral y el doctor Oscar, que han tomado iniciativas, pero los médicos solos no podemos. Yo le agradezco mucho a mucha gente todas las manifestaciones de agradecimientos que nos han dado, el apoyo, pero también necesitamos un apoyo financiero para poder salir de esto. Los otros médicos solos no podemos, con el conocimiento, con el buen corazón, con la buena fe, no damos abasto y no podemos implementar este tipo de iniciativas, este tipo de emprendimiento social, si no tenemos apoyo financiero de la empresa privada y del Estado. Y hago una cosa, no es solamente el apoyo hacia los pacientes, sino el apoyo hacia la investigación, porque la investigación es la que nos va a ir dando datos reales para poder salir de esta situación. Bueno, ese era el mensaje que les quería dar. Muchas gracias y gracias nuevamente a los médicos de allá de Jumbo que me escucharon con tanta paciencia porque la conferencia, me disculpan, fue un poquito larga. Era la primera vez que utilizaba estos medios de Meet y fue difícil al final las preguntas, pero espero poderlos apoyar con más conocimiento e ir puntualmente paso por paso, y espero poder apoyar a todos los hospitales del Valle con el grupo COVID Cali Colombia. Muchas gracias y pasen buen día.